365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...20 de junio, promesa 171... lo que la gratitud desata en el cielo. Hoy vamos a leer todo el Salmo 138... porque ahí vamos a encontrar la promesa... en los versos del 1 al 8. En la Nueva Traducción Viviente dice: Te doy gracias, oh Señor, con todo el corazón. Delante de los dioses cantaré tus alabanzas. Me inclino ante tu santo templo mientras adoro. Alabo tu nombre por tu amor inagotable y tu fidelidad, porque tus promesas están respaldadas por todo el honor de tu nombre. En cuanto oro, tú me respondes. Me alientas al darme fuerza. Todos los reyes del mundo te darán gracias, Señor, porque cada uno de ellos escuchará tus palabras. Así es, cantarán acerca de los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es muy grande. Aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Aunque estoy rodeado de dificultades, tú me protegerás del enojo de mis enemigos. Extiendes tu mano, y el poder de tu mano derecha me salva. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. Y en la Biblia, el mensaje dice: gracias. Todo en mí dice gracias. Los ángeles escuchan mientras canto mi agradecimiento. Me arrodillo en adoración frente a tu santo templo y lo repito: gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Santísimo es tu nombre. Santísima es tu palabra. En el momento en el que clamé, interveniste. Diste fuerza a mi vida. La engrandeciste. Cuando oigan lo que tienes que decir, Dios, todos los reyes de la tierra dirán gracias. Cantarán sobre lo que has hecho. Qué grande es la gloria de Dios. Dios en lo alto mira bien abajo. No importa la distancia, lo sabe todo de nosotros. Cuando me adentre en lo más difícil de los problemas, manténme con vida en el furioso tumulto. Con una mano golpea a mis enemigos, con la otra sálvame. Termina lo que empezaste en mí, Dios. Tu amor es eterno. No me abandones ahora. De este salmo aprendemos que la gratitud genuina no es lo que dices después del milagro, sino es lo que dices antes de verlo. Y eso es exactamente lo que desata el cielo sobre ti. El Salmo 138 es un salmo escrito por David, pero no este David coronado que celebra desde la comodidad del palacio. Es un David que en el versículo 7 todavía estaba rodeado de dificultades, que todavía tenía enemigos, que todavía necesitaba que Dios extienda su mano derecha para salvarlo. Y aún así, en la primera palabra de este salmo, David no hace una petición, lo que hace es dar gracias. En la cultura hebrea, la gratitud no era una reacción después de recibir, era una postura previa al milagro. Agradecer era un acto de fe. Tú estabas diciéndole a Dios con el cuerpo inclinado, con la voz alzada, que ya confías en lo que tus ojos todavía no ven. La Biblia dice: delante de los dioses cantaré tus alabanzas. Esto tiene un peso enorme porque la palabra hebrea Elohim aquí puede referirse a los dioses de las naciones paganas, lo que nos enseña que David estaba adorando a Dios en un terreno hostil. Así que no esperes a que todas las condiciones sean favorables para adorar a Dios. Adora frente a lo que se te opone. Y el verso 6 nos envía un dardo que pocos quieren escuchar. Dios se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. No porque los odie, sino porque el orgullo construye un muro que le impide entrar. El orgulloso no reconoce que necesita ayuda. No ve la mano de Dios porque cree que sus logros son suyos. No agradece porque en el fondo cree que se lo merece. Finalmente, en el versículo 8, la palabra hebrea para llevar a cabo es gamar,
que significa completar, perfeccionar, llevar hasta el final algo que fue iniciado con intención. No es un Dios que empieza y luego abandona. No, nuestro Dios es un Dios con un propósito de conclusión en cada vida que toca. Siglos después, Pablo lo repetiría: el que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día que Jesucristo vuelva. Y eso es lo que dice la Biblia en Filipenses capítulo 1, verso 6. Mismo Dios, misma certeza. Hay algo que pocas veces nosotros nos detenemos a pensar. Cuando alguien nos da las gracias, de verdad, no por cortesía, sino te las da de corazón, entonces algo en nosotros quiere dar más, quiere volver a ayudar, quiere invertir de nuevo en esa persona. Versus, muy por el contrario, cuando alguien recibe lo que le damos y actúa como si fuera lo mínimo que le correspondía, como si tú tuvieras la obligación de dárselo. Yo creo que allí algo se cierra, no por mezquindad, sino por ingratitud. Porque la ingratitud es algo que dice: lo que me diste no tiene valor, y tú tampoco. Date cuenta de esto: la gratitud no es lo que haces después de recibir la bendición. No, es el idioma que habla la fe antes de recibirla. Y ese idioma no solo mueve a las personas, mueve a Dios. ¿Te has dado cuenta que la alabanza en terreno hostil es el arma que nadie espera? David no adoraba desde el templo, él adoraba delante de los dioses, nos dice el Salmo, en pleno territorio de lo que se le oponía. Porque adorar cuando todo va bien no es fe, es un reflejo, es una consecuencia. Pero agradecer cuando todo duele, cuando las circunstancias gritan lo contrario de lo que crees, cuando el panorama no ha cambiado, eso es una guerra espiritual. Tú estás creyendo con tu postura que hay una autoridad más alta que tu situación. La ingratitud no es solo un pecado social, es una declaración espiritual de que no reconoces de dónde viene lo que tienes. Y cuando tú no reconoces la fuente, te desconectas de ella. ¿Tú puedes agradecer hoy por algo que todavía está en proceso? ¿Tú puedes inclinar la cabeza y decir gracias antes de ver el final de la historia? Porque adorar cuando todo va bien es costumbre. Mientras que adorar cuando todo duele, cuando todavía no ves el resultado de esa oración, eso es fe en acción. El verso 6 dice algo que no puedo suavizar. Dios se mantiene distante de los orgullosos. Y no porque los odie, sino porque el orgullo les impide recibirlo. Hay personas que creen genuinamente en Dios, pero viven como si no lo necesitaran. Oran por rutina, no por dependencia. Agradecen por costumbre, pero no por convicción. Reciben y no reconocen la mano que da. Y esa postura silenciosamente cierra el acceso a la misma gracia que dicen creer. Cuando tú crees que mereces lo que Dios te da, dejas de asombrarte. Y cuando dejas de asombrarte, dejas de crecer. La gracia no se merece, la gracia se recibe. Y se recibe mejor desde la postura del que sabe que sin Dios no somos nada. De repente tú estás pensando en tu mente que es la obligación de Dios en darte esto o aquello. De repente hay un área en tu vida donde tú dejaste de asombrarte porque ya te acostumbraste a recibir la provisión de Dios de repente cada día. Cuando tú crees que todo te lo mereces, vas a dejar de ver la mano de Dios en lo que recibes. El verso 8 yo creo que es el corazón del Salmo, porque David llega a esa certeza. Dice: el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Después de haber pasado todo el Salmo con una postura de gratitud y de humildad, no es casualidad que la gratitud mantiene abierto el canal entre tú y Dios. Dios termina lo que empieza, no porque nosotros seamos fieles, sino porque Él lo es. Dios tiene un propósito de conclusión sobre tu vida. Esto no depende de nuestro historial, sino depende de su carácter. Él es fiel. Miles Monroe enseña que cuando Dios nos da una visión, también provee los recursos para cumplirla. La fuerza que necesitas para llegar al final no vendrá solo de tu disciplina, vendrá de la misma mano que te llamó al principio, la misma que te sostiene incluso cuando no la reconocemos. Dios nunca dijo que el camino sería corto. Él dijo que llegaría contigo hasta el final. Así que Él está terminando su obra,
Tú estás en las manos del constructor. Él nunca dejó una obra inconclusa. Ahora me gustaría contarte algo que me pasó. Yo decidí darle trabajo a personas que lo necesitaban, no porque fuera mi obligación, sino porque genuinamente quería ayudar. Y lo que aprendí, no lo encontré en ningún libro. La necesidad no garantiza la gratitud. Hubo personas que recibieron la oportunidad, el sueldo, la confianza, y la usaron para tomar lo que no les correspondía, para portarse mal, para irse sin dar las gracias. Lamentablemente tuve que confrontarlos. Tuve que tomar decisiones difíciles y sacarlos del trabajo. No fue fácil, porque cuando tú tienes carga por alguien, cuando tú tienes empatía, una parte de ti quiere creer que van a cambiar. Pero Dios me enseñó algo que me costó entender. La ingratitud no es algo que te hacen a ti, es algo que las personas llevan dentro. Así que no es un problema contigo, es un patrón que probablemente nadie les enseñó a romper. Y eso es triste porque la persona ingrata no solo hiere a quien le da, se hiere a sí misma, se desconecta de la fuente. Y con el tiempo yo aprendí a distinguir, porque también he conocido personas que con lo poco que tienen deciden ser agradecidas y dan gracias y miles de gracias. Son personas que reconocen cada puerta, cada oportunidad, cada gesto. Y esa diferencia no lo hace la educación ni una clase social. Eso es algo del corazón. Y fue precisamente en ese proceso donde Dios me hizo una pregunta que me cambió. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has recibido de mí y has seguido de largo sin detenerte a darme las gracias? Porque Dios siempre siente lo que yo sentí. Él abre puertas, Él da oportunidades, Él extiende su mano y muchas veces recibe de nosotros exactamente lo mismo que yo recibí de esas personas. El silencio del que cree que se lo merece, la indiferencia del que ya se acostumbró a recibir. La diferencia es que Dios, a diferencia de mí, no lo saca. Dios dice, yo termino lo que empecé. Así que hoy, antes de pedir, agradece. Abre tu tiempo con Dios sin una lista de peticiones. Solo di, Dios, gracias. Y quédate allí unos minutos en silencio. Agradécele a Dios por todo. Identifica un área donde tú hayas dejado de asombrarte de Dios. Donde estés recibiendo de Dios, pero como si fuera lo mínimo que te corresponde. Y dile hoy a Dios, Señor, todo en mí dice gracias. Yo sé que tú estás terminando tu obra en mi vida. Estoy en tus manos. Y lo que tú comenzaste, tú lo vas a terminar. Acompáñame en una oración. Señor, gracias. 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 Y 1000 veces gracias. Con todo lo que somos. Con todas nuestras preguntas. Con todas nuestras dificultades. Con todo lo que todavía no entendemos. Hoy te decimos gracias. Gracias porque tu amor no es emocional, tu amor es eterno. Gracias porque tú no abandonas la obra de tus manos. Gracias porque aunque nos rodean dificultades, tú extiendes tu mano derecha y nos salvas. Perdónanos por las veces en las que nosotros recibimos sin reconocer tu mano. Perdona nuestra ingratitud, Señor, por las veces que tratamos tu gracia como algo que nos correspondía, como algo que merecíamos. Perdónanos las veces en que hemos sido tan orgullosos que hemos seguido de largo sin detenernos a darte las gracias. Termina lo que empezaste en nosotros. No nos abandones, tú nos creaste y confiamos en lo que tú comenzaste. Llévanos hasta el final, tomados de la mano. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en Primera de Reyes, capítulo 22, versos del 1 al 53. Hechos, capítulo 13, versos del 16 al 41. El Salmo 138, versos del 1 al 8, que ya no voy a tocar porque los acabamos de leer en la promesa. Y Proverbios, capítulo 17,
versos del 17 al 18. Y antes de comenzar con la promesa, quiero tomarme un momento para darle las gracias a todas las personas que han adquirido mi libro 40 días de amistad con Dios. De verdad, muchas gracias. Cada vez que alguien me escribe contándome lo que Dios usó, una reflexión, una oración, una página del libro para acompañarle en un momento difícil, recuerdo por qué nació este proyecto en mi corazón. Y hoy quiero pedirte un favor muy especial. Si tú tienes mi libro 40 días de amistad con Dios y ha sido una bendición para tu vida, ¿podrías regalarme tan solo unos minutos para dejar una reseña en Amazon? Tú puedes escribir unas líneas sobre tu experiencia, contar cómo fue que te ayudó o simplemente dejar una calificación. Tal vez te parezca algo pequeño, pero para un autor significa muchísimo. Además, tu comentario puede ayudar a que otras personas encuentren un recurso que las acerque más a Dios en el momento exacto en que lo necesitan. Me encantaría leer lo que Dios ha hecho en tu vida durante estos 40 días. Y si todavía no tienes el libro, recuerda que está disponible tanto en formato impreso como en formato digital para Amazon Kindle. Y gracias, muchas gracias por caminar conmigo en este viaje de fe. Cada día crecemos y nos acercamos más al corazón de Dios. Ahora sí, te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable, ponte tus lentes de la fe, abróchate los cinturones porque comenzamos esta carrera por estos 171K en 3, 2, 1, ¡adelante! Primera de Reyes, capítulo 22. Durante 3 años no hubo guerra entre Aram e Israel, pero al tercer año el rey Josafat de Judá fue a visitar a Acab, rey de Israel. Durante la visita, el rey de Israel dijo a sus funcionarios: ¿se dan cuenta de que la ciudad de Ramot de Galat nos pertenece? Sin embargo, no hemos hecho nada por recuperarla de manos del rey Aram. Entonces se dirigió a Josafat y le preguntó: ¿saldrás conmigo a la batalla para recuperar Ramot de Galat? Por supuesto, contestó Josafat al rey de Israel. Tú y yo somos como uno solo. Mis tropas son tus tropas y mis caballos son tus caballos. Entonces agregó: pero primero averigüemos qué dice el Señor. Así que el rey de Israel convocó a los profetas, unos 400 en total, y les preguntó: ¿debo ir a pelear contra Ramot de Galat o desistir? Todos ellos contestaron: sí, adelante, el Señor dará la victoria al rey. Pero Josafat preguntó: ¿acaso no hay también un profeta del Señor aquí? Debemos hacerle la misma pregunta. El rey de Israel contestó a Josafat: hay un hombre más que podría consultar al Señor por nosotros, pero lo detesto. Nunca me profetiza nada bueno, solo desgracias. Se llama Micaías, hijo de Imla. Un rey no debería hablar de esa manera, respondió Josafat. Escuchemos lo que tenga que decir. De modo que el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le dijo: rápido, trae a Micaías, hijo de Imla. El rey de Acab de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con sus vestiduras reales, estaban sentados en sus respectivos tronos en el campo del trillar que está cerca de la puerta de Samaria. Todos los profetas de Acab profetizaban allí, delante de uno de ellos. Uno de los profetas, llamados Sedequías, hijo de Kenaa, hizo unos cuernos de hierro y proclamó: esto dice el Señor: con estos cuernos cornearás a los arameos hasta matarlos. Todos los demás profetas estaban de acuerdo. Sí, decían, sube a Ramot de Galat y saldrás vencedor, porque el Señor dará la victoria al rey. Mientras tanto, el mensajero que había ido a buscar a Micaías le dijo: mira, todos los profetas le prometen victoria al rey. Ponte tú también de acuerdo con ellos y asegúrale que saldrá vencedor. Pero Micaías respondió: tan cierto que el Señor vive, solo diré lo que el Señor me indique. Cuando Micaías se presentó ante el rey, Acab le preguntó: Micaías, ¿debemos ir a pelear contra Ramot de Galat o desistir? Micaías le respondió con sarcasmo: sí, sube y saldrás vencedor, porque el Señor dará la victoria al rey.
Pero el rey respondió con dureza: ¿cuántas veces tengo que exigirte que solo me digas la verdad cuando hables de parte del Señor? Entonces Micaías le dijo: en una visión vi a todo Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: han matado a su amo, envíalos a sus casas en paz. ¿No te dije?, exclamó el rey de Israel a Josafat, nunca me profetiza otra cosa que desgracias. Micaías continuó diciendo: escucha lo que dice el Señor. Vi al Señor sentado en su trono, rodeado de todos los ejércitos del cielo, a su derecha y a su izquierda. Entonces el Señor dijo: ¿quién puede seducir a Acab para que vaya a pelear contra Ramot de Galat y lo maten? Hubo muchas sugerencias, hasta que finalmente un espíritu se acercó al Señor y dijo: yo puedo hacerlo. ¿Cómo lo harás?, preguntó el Señor. El espíritu contestó: saldré e inspiraré a todos los profetas de Acab para que hablen mentiras. ¿Tendrás éxito?, dijo el Señor. Adelante, hazlo. Así que, como ves, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, porque el Señor ha dictado tu condena. Entonces Sedequías, hijo de Kenaa, se acercó a Micaías y le dio una bofetada. Después, cuando el espíritu del Señor salió de mí para hablarte a ti, le reclamó. Y Micaías le contestó: ya lo sabrás. Cuando estés tratando de esconderte en algún cuarto secreto, arréstenlo, ordenó el rey de Israel. Llévenlo de regreso a Amón, el gobernador de la ciudad, a mi hijo Joás. Denle la siguiente orden de parte del rey: maten a este hombre en la cárcel, no le den más que pan y agua hasta que yo regrese sano y salvo de la batalla. Pero Micaías respondió: si tú regresas a salvo, eso significará que el Señor no habló por medio de mí. Entonces, dirigiéndose a los que estaban alrededor, agregó: todos ustedes tomen nota de mis palabras. Entonces Acab, rey de Israel, y Josafat, rey de Judá, dirigieron a sus ejércitos contra Ramot de Galat. El rey de Israel dijo a Josafat: cuando entremos en la batalla, yo me disfrazaré para que nadie me reconozca, pero tú ponte tus vestiduras reales. Así que el rey de Israel se disfrazó y ambos entraron en la batalla. Mientras tanto, el rey de Aram había dado las siguientes órdenes a sus 32 comandantes de carros de guerra: ataquen solo al rey de Israel. No pierdan tiempo con nadie más. Entonces, cuando los comandantes arameos de los carros vieron a Josafat en sus vestiduras reales, comenzaron a perseguirlo. «Allí está el rey de Israel», gritaban. Pero cuando Josafat gritó, los comandantes de los carros se dieron cuenta de que no era el rey de Israel y dejaron de perseguirlo. Sin embargo, un soldado arameo disparó una flecha al azar hacia las tropas israelitas e hirió al rey de Israel entre las uniones de su armadura. «Da la vuelta y sácame de aquí», dijo Acab entre quejas y gemidos al conductor de su carro. «Estoy gravemente herido». La encarnizada batalla se prolongó todo ese día y el rey permaneció erguido en su carro frente a los arameos. La sangre de su herida corría hasta llegar al piso del carro y al atardecer murió. Justo cuando se ponía el sol, el clamor recorrió las filas israelitas. «Estamos perdidos. Sálvese quien pueda». Así que el rey murió y llevaron su cuerpo a Samaria, donde lo enterraron. Después lavaron su carro junto al estanque de Samaria y llegaron los perros y lamieron su sangre en el lugar donde se bañaban las prostitutas, tal como el Señor lo había anunciado. Los demás acontecimientos del reinado de Acab y todo lo que él hizo, incluso la historia del palacio de marfil y las ciudades que construyó, están registradas en el libro de la historia de los reyes de Israel. Así que Acab murió y su hijo Ocosías lo sucedió en el trono. Josafat, hijo de Asa, comenzó a gobernar Judá durante el 4º año del reinado de Acab, rey de Israel. Josafat tenía 35 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 25 años. Su madre era Azuba, hija de Silhi. Josafat fue un buen rey, quien siguió el ejemplo de su padre Asa. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Sin embargo, durante su reinado, no quitó todos los santuarios paganos y la gente siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Josafat también hizo la paz con el rey de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Josafat
el alcance de su poder y las guerras que hizo están registradas en el libro de la historia de los reyes de Judá. Expulsó de la tierra a los demás prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos, quienes seguían con sus prácticas desde los días de su padre Asa. En ese tiempo no había rey en Edom, sino solo un regente. Josafat también construyó una flota de barcos mercantes para que navegaran hasta Ofir en busca de oro, pero los barcos nunca llegaron a zarpar porque naufragaron en su propio puerto de Esión-Geber. En una oportunidad, Ocosías, hijo de Acab, le propuso a Josafat: «Deja que mis hombres naveguen con los tuyos en los barcos», pero Josafat rechazó la propuesta. Cuando Josafat murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Después, su hijo Joram lo sucedió en el trono. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a gobernar Israel en el año 17 del reinado de Josafat en Judá. Reinó en Samaria 2 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor, al seguir el ejemplo de su padre y de su madre, y también el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, quien había hecho pecar a Israel. Ocosías sirvió a Baal y le rindió culto, con lo que provocó el enojo del Señor, Dios de Israel, tal como lo había hecho su padre. Y con esto acabamos el libro de Primera de Reyes. Durante 3 años hubo una tensa pero aparente paz entre Israel y Siria. Sin embargo, en el 4.º año, el rey Acab propuso recuperar Ramot de Galat, una ciudad estratégica que Siria había ocupado injustamente. Lo que parece a primera vista una decisión patriótica esconde un patrón peligroso en el liderazgo de Acab. Consulta lo que solo quiere escuchar. Y ahí hay un grave error, porque la voz de Dios no siempre confirma tus planes, pero siempre va a proteger tu destino. Ramot de Galat era una ciudad levítica, es lo que nos dice la Biblia en Josué capítulo 21, verso 38. Estaba ubicada en una región clave para el comercio y las defensas militares. Era como querer recuperar una embajada en un territorio enemigo. Lo interesante es que Acab buscó la validación política de Josafat, rey de Judá, y luego una validación espiritual a través de los profetas, pero no de profetas fieles, sino de 400 hombres que le decían lo que él quería oír. Así que aquí se nos presenta una radiografía del corazón rebelde. Alguien que quiere que Dios bendiga sus planes, pero no quiere que Dios lo dirija. Si tú estás buscando confirmación más que convicción, te has alejado del temor de Dios. Y eso fue exactamente lo que sucedió con Acab. Por su parte, Josafat, aunque cometió el error de unirse con Acab, mostró un corazón distinto. Vamos a ver lo que dice en el verso 7. Josafat preguntó: ¿acaso no hay también un profeta del Señor aquí? Debemos hacerle la misma pregunta. Entonces, mientras Acab vivía de conveniencias, de solamente lo que a él le favorecía, Josafat vivía con conciencia, vivía con convicción. Y aunque estaba en un terreno equivocado, su discernimiento no estaba apagado. Tú no necesitas más información, necesitas más obediencia a la revelación que ya tienes. Josafat lo sabía. No importa cuántos profetas hablen, si Dios no está en medio, es pura palabrería vacía. Es una filosofía hueca. Son palabras que te van a alegrar el oído, pero que no están de acuerdo a lo que Dios te quiere decir. Micaías era el profeta que no encajaba. Fue el único que tuvo el valor de hablar con integridad. Él fue encarcelado por decir la verdad. En otras palabras, la voluntad de Dios fue despreciada, pero aún así era revelada. Este texto nos muestra que uno de los momentos más enigmáticos y también profundos del Antiguo Testamento, Dios permitió que un espíritu de mentira convenciera a los falsos profetas. Y es lo que nos dicen los versos 21 al 23. Ahora, esto no es porque Dios mienta, sino porque Dios respeta la dureza del corazón humano. Cuando tú rechazas la verdad muchas veces, eventualmente solo quedará espacio para la mentira. Hay algo que Dios nos ha dado y es libre albedrío.
nosotros decidimos qué queremos seguir, qué queremos creer, qué queremos escuchar. Cuando nosotros toleramos la mentira para sentirnos cómodos, nos volvemos enemigos de la verdad, de esa verdad que puede salvarnos. El verso 30 nos dice que Acab se disfrazó. Intentó evitar el destino anunciado por Micaías, pero una flecha al azar lo hirió, según el verso 34. No fue una casualidad, fue la soberanía de Dios mostrando de que nadie puede esconderse del juicio cuando se ha despreciado repetidamente la corrección de Dios. Acab murió sangrando en su carro, tal como Elías lo había profetizado en Primera de Reyes, capítulo 21, verso 19. Ahora, ¿cuántas veces nosotros oramos para que Dios apruebe una decisión que ya tomamos? Nos encanta rodearnos de gente que nos afirma, gente que nunca nos da la contra, en lugar de buscar quienes nos confronten con amor. Hoy en día tú puedes tener 400 likes, pero si no tienes la aprobación de Dios, estás en riesgo. Si estás por tomar decisiones importantes, no preguntes primero a tus amigos, pregúntale primero al Espíritu Santo. Si estás rodeado de voces que solo te alientan, pero nunca te confrontan, tal vez no estás en el círculo correcto de tu crecimiento. Si tú sabes lo que Dios te dijo, pero aún así estás buscando otras alternativas, recuerda, la obediencia parcial es desobediencia total. Antes de cada decisión clave, haz esta oración. Dios, no bendigas mis planes. Haz que mis planes se alineen a los tuyos. Derrama tu sabiduría para yo entrar en el plan que tú tienes para mí. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. También pregúntate, ¿qué estoy escuchando? ¿Estoy escuchando aún Micaías, a la voz de Dios, o a 400 voces que me dicen lo que quiero oír? Rodéate de personas con discernimiento, pero también con valentía espiritual. Ahora leamos Hechos capítulo 13, verso 16. Entonces Pablo se puso de pie, levantó la mano para hacer que se callaran y comenzó a hablar. Hombres de Israel, dijo, y ustedes gentiles, temerosos de Dios, escúchenme. El Dios de esta nación de Israel eligió a nuestros antepasados e hizo que se multiplicaran y se hicieran fuertes durante el tiempo que pasaron en Egipto. Luego, con brazo poderoso, los sacó de la esclavitud. Tuvo que soportarlos durante los 40 años que anduvieron vagando en el desierto. Luego, destruyó a 7 naciones en Canaán y le dio su tierra a Israel como herencia. Todo esto llevó cerca de 450 años. Después de eso, Dios les dio jueces para que gobernaran hasta los días del profeta Samuel. Luego el pueblo suplicó por un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, un hombre de la tribu de Benjamín, que reinó durante 40 años. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Y es precisamente uno de los descendientes del rey David, Jesús, el Salvador de Israel, prometido por Dios. Antes de que él viniera, Juan el Bautista predicaba que todo el pueblo de Israel tenía que arrepentirse de sus pecados y convertirse a Dios y bautizarse. Cuando estaba en los últimos días de su ministerio, Juan preguntó, ¿creen ustedes que yo soy el Mesías? No, no lo soy, pero él pronto viene y yo ni siquiera soy digno de ser esclavo ni de desatarle las sandalias de sus pies. Hermanos, ustedes, hijos de Abraham, y también ustedes, gentiles, temerosos del Señor. Este es el mensaje de salvación que ha sido enviado a nosotros. La gente de Jerusalén y sus líderes no reconocieron a Jesús como la persona de quien hablaron los profetas. En cambio, lo condenaron y al hacerlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los días de descanso. No encontraron ninguna razón legal para ejecutarlo, pero de cualquier forma, le pidieron a Pilato que lo matara. Una vez que llevaron a cabo todo lo que las profecías decían acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba. Pero Dios lo levantó de los muertos y durante varios días se apareció a los que habían ido con él de Galilea a Jerusalén.
Actualmente ellos son testigos al pueblo de Israel. Y ahora nosotros estamos aquí para traerles la buena noticia. La promesa fue dirigida a nuestros antepasados y ahora Dios nos la cumplió a nosotros, los descendientes, al resucitar a Jesús. Esto es lo que el segundo salmo dice sobre Jesús. Tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Pues Dios había prometido levantarlo de los muertos, no dejarlo que se pudriera en la tumba. Dijo, yo te daré las bendiciones sagradas que le prometí a David. Otro salmo lo explica con más detalle. No permitirás que tu santo se pudre en la tumba. Este salmo no hace referencia a David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió, fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. No, el salmo no se refería a otra persona, a alguien a quien Dios resucitó y cuyo cuerpo no se descompuso. Hermanos, escuchen, estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre, Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en él es hecho justo a los ojos de Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Tengan cuidado, no dejen que las palabras de los profetas se apliquen a ustedes, pues ellos dijeron, miren, ustedes burlones, asómbrense y mueran, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creían, aún si alguien les dijera. Hasta ahí, verso 41. En este capítulo estamos en Antioquía de Pisidia, una ciudad romana ubicada en la región de Galacia, actualmente Turquía, y el escenario del primer gran mensaje público del apóstol Pablo. Aquí, dentro de la sinagoga, Pablo se levanta para hablar y hace algo poderoso. Conecta la historia del pueblo con la historia de Jesús. Pablo está en una sinagoga judía durante el día de reposo. Allí están reunidos no solo judíos, sino también gentiles, hombres temerosos de Dios, nos dice el verso 16. Personas no judías que buscaban al Dios de Israel. Esto es importante, porque Pablo va a trazar un puente entre el Antiguo Testamento y el cumplimiento del Mesías en Jesús. Y lo hace no con emoción, sino con argumento, con sabiduría, no con espectáculo, sino con la misma escritura. Pablo predica en terreno difícil, pero con una convicción divina. Tú dices, yo no sé hablar, pero el Espíritu Santo pondrá las palabras en tu boca y te vas a sorprender. En los versos del 17 al 25, Pablo repasa los momentos claves del pueblo de Israel, el Éxodo, los jueces, Saúl, David, y termina con Juan el Bautista. Está mostrando que Jesús no es un evento aislado, es el cumplimiento de un plan eterno. Entonces este pasaje nos recuerda que el propósito de Dios ha sido salvarnos desde siempre. Tú no eres el plan B, tampoco eres un caso perdido. Dios estaba pensando en ti cuando envió a Jesús a la tierra. Si el día de hoy tú sientes que tu vida está hecha un caos, recuerda esto. Dios tiene un propósito incluso en los procesos que no comprendes. Lo que parece demora es parte del diseño de Dios. Verso 27, Pablo les dice, la gente de Jerusalén y los líderes no reconocieron a Jesús como la persona de quienes hablaron los profetas. En cambio lo condenaron y al hacerlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los días de descanso. Y aquí nos damos cuenta de que ellos conocían las Escrituras, la leían todas las semanas, pero no reconocieron al que las cumplía. El cumplimiento de cada una de las profecías. Y es posible tener mucha información bíblica sin llegar a tener un conocimiento, una transformación espiritual, una cercanía con Dios. ¿Sí te has dado cuenta que nosotros llevamos 171 días leyendo la Biblia, conociendo a Dios, lo sentimos cerca, el Espíritu Santo nos habla, y hay gente que lleva años de conocer la Biblia? Te puede decir, yo he leído la Biblia 4 o 5 veces de tapa a tapa, pero ¿cómo ha cambiado su vida la Escritura? De repente lo leyó solo por cumplir, no lo leyó a conciencia, no lo leyó obedeciendo, no lo leyó con espíritu, no lo leyó con emoción. Porque yo siento que hay momentos en los cuales nosotros leemos la Biblia y hay otros donde la Biblia nos lee a nosotros,
Prácticamente nos dice las cosas que estamos viviendo, la temporada que estamos viviendo. Y yo digo, esto es tal cual lo que estoy viviendo en mi hoy, pero ha sucedido hace cantidad de años. ¿Cómo puede ser eso posible? El día de hoy hay un gran peligro en el liderazgo religioso y es enamorarse del sistema y olvidarse del Salvador. Por eso mataron a Jesús, no por blasfemo, sino por irrumpir su control. A veces le pedimos a Dios una respuesta, pero cuando llega de una forma que no esperamos, la rechazamos. Jesús fue la respuesta, pero ellos querían otra. Pablo dedica los versículos del 30 al 37 a probar de que Jesús resucitó y que esa resurrección lo confirma como el Hijo de Dios. Cita el Salmo 2, Isaías capítulo 55, verso 3, el Salmo 16, 10, para demostrar que Jesús no vio corrupción como David. Y aquí hay algo profundo. La resurrección no es un evento histórico. Es la victoria espiritual sobre todo lo que nos mata por dentro. La tumba está vacía, pero ese no es el final del sufrimiento. Es el inicio de un propósito. Es como cuando alguien sobrevive a un cáncer terminal. Lo que más impacta no es solo su recuperación, sino cómo vive a partir de ese momento. La resurrección nos cambia la manera de vivir. No seguimos igual. Así que estudia la historia bíblica para ver cómo Dios ha sido siempre fiel. Si lo fue con Israel, lo será contigo. Reconoce a Dios en lo inesperado. Dios suele hablar por caminos que nos sacan del molde. Y valora la resurrección, no solo como una doctrina, como un evento, sino como la fuerza para resucitar lo que parece muerto en ti. Acompáñame en una oración. Dios, gracias, porque tu historia no comenzó en mí, pero tu gracia me incluyó. No quiero ser como los que conocen mucho de la Biblia, pero no te reconocen a ti. Yo sí quiero verte. Abre mis ojos para ver tu fidelidad en cada página de la Biblia y en cada capítulo de mi vida que yo te sienta presente, Espíritu Santo. Hazme sensible a tu voz, Dios. Resucita en mí lo que muchos quisieron enterrar. Háblame como solo tú lo sabes hacer. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y por último, leemos Proverbios capítulo 17, versos 17 y 18. Un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. Es una insensatez dar garantía por la deuda de otro o ser fiador de un amigo. Este proverbio revela una verdad eterna. La amistad genuina no florece en los días soleados, sino en medio de las tormentas. Un amigo de verdad no desaparece cuando las cosas se complican. Al contrario, entra cuando todos los demás salen. Las personas correctas en tu vida no solo te consuelan, te corrigen, te confrontan, te edifican. Y lo más importante, no se van. En la cultura del Antiguo Testamento, la familia era vista como la principal red de soporte. Pero este proverbio eleva la amistad al nivel de una hermandad espiritual que puede superar incluso la biológica. Un verdadero amigo es como un hermano que no nació de tu madre, sino del corazón de Dios. Te animo el día de hoy a hacer una lista de las personas que han estado contigo en tu hora más oscura. No los olvides. Ora por ellos. Escríbeles. El amor fiel también se cultiva con gratitud. Y si el día de hoy tú estás escuchando este mensaje con tu grupo de amigos, con tu grupo de oración, oren unos por otros. Tomarle la mano y darle las gracias. Y solamente dile a Dios lo importante que esa persona es para ti. Luego el verso 18 nos dice que es una insensatez dar garantía por la deuda de otro o ser fiador de un amigo. El verso 18 parece desconectado, pero es parte del mismo principio. El amor maduro sabe poner límites. Garantizar una deuda por alguien puede sonar leal, pero si no lo haces con sabiduría y con oración, puede volverse una trampa. No todos los actos de amistad son sabios. En tiempos bíblicos,
Firmar una deuda por alguien implicaba exponer tu futuro y tu integridad. Era una muestra de confianza, pero también de ingenuidad, si no había discernimiento. Es como si el día de hoy nosotros prestáramos nuestra tarjeta de crédito a alguien que sabes que no tiene con qué pagar, como si se lo dieras a Patricia Fernández de Comoda. Tú puedes tener un buen corazón, pero Dios también quiere que tengas una buena cabeza. Antes de ayudar financieramente a otro, ora, busca consejo, evalúa si estás siendo movido por la culpa, por la manipulación, por la presión o por una verdadera dirección de Dios. Yo tengo un principio en mi vida. Yo no presto plata a ningún amigo, porque sé que el día que presto dinero, lo perdí de amigo. No me gusta cobrar. No me gusta que me cobren tampoco. Por eso nunca pido prestado. Y diariamente recibo llamadas de los bancos para que entren préstamos, que quieren comprar mi deuda, que quieren hacer las 1001 maravillas con los 1001 intereses. Y a todos les digo que no. Ahora, si eso lo hago por mí, ahora imagínate que te pongas de fiador de un amigo, endeudarte por alguien. La Biblia lo llama una insensatez. Ahora, muchos creen que el amor lo tolera todo, pero este proverbio nos recuerda que amar bien también implica decir no cuando es necesario. El amor que nunca confronta, no transforma. El amor que nunca se retira, se desgasta. El amor que ora antes de actuar, ese es el amor que va a edificar. ¿Y sabes qué? Discernimiento emocional es aprender a amar. Amar no es lo mismo que rescatar. A veces nosotros somos tentados a salvar a personas una y otra vez, pensando que eso es fidelidad. Pero el resultado puede ser dependencia, resentimiento, desorden. Pregúntate, por favor, ¿estoy siendo un amigo leal o quiero ser un salvador desubicado? ¿Estoy edificando con sabiduría o rescatando con impulsividad? Ora conmigo hoy y dile: Señor, gracias por el regalo de la amistad fiel. Gracias por aquellas que son mis amigas del alma, por las personas que has puesto en mi camino. Enséñame a amarlas con madurez, a poner límites con sabiduría, a discernir cuándo ayudar, cuándo orar desde lejos. Líbrame de actuar por emoción y ayúdame a caminar en obediencia. Dame la gracia de ser leal como tú, pero también sabia como tú. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y así llegamos a nuestros 171K y ahora te invito a escuchar el testimonio de Guadalupe desde Misiones, Argentina. Y te quiero contar mi testimonio porque le prometí a Dios que lo iba a hacer. Hace unos meses salí de una religión que se llama religión Umbanda. Se trata mucho de hechicería y brujería en un lugar en el cual yo no me sentía cómoda, ya no daba más, no tenía paz. Y una amiga me ayudó a salir de ahí, me llevó a la iglesia. Me pasó tu podcast para serte sincera. Al principio me negué un poco a escuchar tu podcast, pero ahora hace 2 meses que te estoy escuchando todos los días y que sos una persona que me acompaña, que te considero una amiga, que Dios habla a través tuyo, nos habla a todos tus oyentes, a los íntimos. Oro todos los días y le pido a Dios que me ayude a confiar, que me ayude, que me enseñe lo que es la fe, porque todavía estoy un poco de dudas de qué es la fe. También en ese interín de que yo dejé la religión, conocí a una persona, a un chico que justamente vive acá en la esquina de mi casa y no funcionó. Él está metido como, no en la religión, pero sí en esas cosas de limpiezas energéticas y no sé qué otras cosas más. Y un día que le dije que probara acercarse un poco más a Dios, se rió en mi cara. Entonces como que, bueno, no funcionó la relación. Estoy intentando salir de ese vínculo sexoafectivo porque me quedé muy involucrada. Y bueno, también contarte por otro lado de que yo venía orando por un trabajo porque acá en Argentina las cosas no están bien socioeconómicamente y venía orando por un trabajo el cual lo conseguí entre el 3 y el 4 de junio, los primeros días del mes. Lo conseguí, Dios me escuchó, es un trabajo en remoto y bueno,
no tengo palabras más de agradecimiento hacia Dios que me acompaña en el día a día junto con el Espíritu Santo. Y a vos, Wendy, te mando muchas bendiciones y abrazos. Tu trabajo es excelente. Mi querida Guadalupe, si hoy me estás escuchando, quiero decirte que me emociona profundamente ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Salir de un ambiente espiritual que te mantenía confundida y dar pasos hacia Cristo requiere valentía. No minimices lo que Dios ya hizo en ti. Él te rescató porque te ama y porque tiene un propósito hermoso para tu vida. La fe que tanto le pides a Dios no aparece de un día para otro. La fe crece mientras tú caminas con Él. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa fe va a crecer cada vez que tú decides confiar aún más cuando todavía no tienes todas las respuestas. Algo que me llamó mucho la atención de tu testimonio es que Dios no solo te sacó de lugares equivocados, sino que también te protegió de relaciones que podían alejarte nuevamente de su verdad. A veces nosotros pensamos que una puerta cerrada es una pérdida, pero con el tiempo descubrimos que eran protección divina. Así que tú sigue caminando con Jesús, sigue llenando tu mente de su palabra, sigue buscando la presencia del Espíritu Santo, porque la misma mano que te sacó de la oscuridad es la misma mano que te sostendrá en todo lo que viene. Te regalo Colosenses 1:13 que dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Guadalupe, bienvenida a esta nueva vida de fe. Lo mejor que Dios tiene para ti apenas está comenzando. Y ahora quiero compartirte el testimonio de Erika. Ella me cuenta que tuvo un peso enorme en el corazón. Era día de pagar sus tarjetas, deudas, compromisos y simplemente no veía la forma de hacerlo. Se sentía abatida, lloró y en medio de ese llanto le pidió a Dios, dame un ingreso extra. Pero al mismo tiempo su mente le decía, ¿de dónde va a salir algo extra este mes? Y ahí Erika reconoce algo muy humano. Por un momento se le olvidó que Dios es un Dios de imposibles. Esa misma noche, sin buscarlo, sin planearlo, su cuñada llegó a su casa. Le contó que estaba desbordada de trabajo y le preguntó si podía ayudarla, que se lo iba a pagar. Y así de sencillo llegó el dinero extra. Algo por lo que ella había pedido horas antes. Pero Dios no se quedó ahí. Al día siguiente, Erika recibió mensajes pidiéndole trabajo. Ella es notaria y durante esa semana comenzaron a llegarle varios trabajos adicionales, uno tras otro. La provisión de Dios, que no estaba en su agenda, pero sí en el cuidado de Dios. En enero volvió a suceder algo parecido. De repente llegó un ingreso extra a través de un bono del gobierno. Y aún así, cuando parecía que el dinero no alcanzaba, se encontró otra vez en un aprieto. Tenía que hacer un regalo y transferirle el dinero a quien lo había comprado, pero se quedó dormida. Cerró el día diciendo en su corazón, bueno, Dios me dará ese dinero. Y así fue. A la mañana siguiente despertó con un mensaje. Le pedían un documento notariado urgente, justo para ese día. Ese trabajo le permitió cubrir ese gasto que parecía imposible unas horas antes. Erika termina su testimonio con una verdad. Ella dice, Dios es fiel, jamás ha dejado de darme su provisión. Y yo quiero decirte algo, Erika. Gracias por recordarnos que la provisión de Dios no llega como un milagro escandaloso, sino muchas veces a través de una llamada, de un mensaje, de una oportunidad inesperada. Gracias por mostrarnos que cuando un corazón se rinde delante de Dios, se quiebra, Dios responde con detalles precisos. Que nunca se te olvide esto. Nunca fue suerte, tampoco fue coincidencia. Siempre ha sido Dios cuidándote y proveyendo para ti. Y así como Él ha sido fiel contigo, seguirá haciéndolo, porque Él es un Dios que te sostiene. Él es un Dios que continúa dándote su amor inagotable. Quiero regalarte el Salmo 23 en la versión El Mensaje que dice, Dios es mi pastor, no necesito nada más. Me haces reposar en praderas exuberantes, me llevas a aguas tranquilas donde beber. Fiel a tu palabra, me dejas recuperar el aliento y me envías en la dirección correcta. Aún cuando atraviese el valle de la muerte, no temo cuando caminas a mi lado. Tu confiable vara de pastor me hace sentir seguro. Seguimos creyendo juntos, confiando juntos en el Señor y celebrando su provisión cada día. Y ahora me gustaría agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a María Olmedo, gracias a Diana Paz y muchas gracias a mi querida Angie. Ella me ha dado un regalo súper especial.
el tener entre mis manos mi libro 365 con Dios impreso. Es una belleza. Esta semana también tuve la oportunidad de conocerme con Lindsay desde Canadá y compartimos un desayunito muy rico. Muchas gracias, Lindsay. Gracias también a Verónica Quiroz, a Rosana Mendoza, a mi querida Ana Bocando desde Panamá. Gracias, Esmeralda Ramírez. Gracias, Eric Daniel Zúñiga Casados. Y desde el canal de YouTube, muchas gracias a Cata Fierro. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles el Salmo 121 en la versión La Biblia, el mensaje que dice: miro a las montañas, ¿viene mi fuerza de ellas? No, mi fuerza viene de Dios, que hizo el cielo, la tierra y las montañas. Él no te dejará tropezar, tu Dios guardián no se dormirá. De ninguna manera, el guardián de Israel nunca se adormecerá ni se dormirá. Dios es tu guardián, está a tu lado para protegerte, te preserva de la insolación, te resguarda de los dañinos efectos de la luna. Dios te guardará de todo mal, protege tu vida misma. Te cuida cuando sales y cuando regresas. Te guarda ahora y te guarda siempre. Y este es un hermoso recordatorio que la presencia de Dios siempre está cuidándote. Él siempre está protegiéndote. Y quiero que sepas que mis oraciones también estarán contigo. Muchas gracias, querida comunidad, por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios. Y recuerden, confíen en el Señor con todo su corazón. Bendiciones y shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.